¿Conoces esos momentos en los que todo parece estar fuera de control? Cuando los mejores planes se derrumban como un castillo de naipes y nos preguntamos, ¿por qué, Dios? Bueno, si has pasado por esto, o estás pasando por ello ahora, entonces este mensaje es para ti. Porque por muy confusa, frustrante o incluso injusta que parezca la vida, hay algo que hay que decir con firmeza y fe. Nada es casualidad. No te topaste con este texto por accidente. Hay un propósito, incluso en las interrupciones, en los retrasos, en los no que duelen. Y por más difícil que sea ver esto cuando todo parece ir mal, Dios sigue diciendo, en silencio o a través de las pequeñas cosas del día, sé lo que hago. Pero tranquilos, no se trata de aceptar todo pasivamente, como quien se conforma. Se trata de desarrollar la confianza activo, el que transforma el dolor en madurez, el miedo en coraje y el caos en testimonio. Se trata de entender que existe un departamento más grande, incluso cuando no tenemos idea de a dónde va todo. Este contenido no es simplemente otro de esos discursos o frases hechas que vemos en las redes sociales y olvidamos a los 2 minutos. Aquí la idea es profundizar. Hablemos de fe, pero con los pies en la tierra, sobre Dios, pero con intimidad, y sobre propósito, con sinceridad, porque mereces respuestas que toquen tu corazón, no solo tus oídos. Así que si estás cansado de respuestas superficiales, si quieres entender por qué ciertas cosas sucedieron o no sucedieron en tu vida, si sientes que estás a punto de rendirte o si simplemente quieres alinearte nuevamente con lo que Dios tiene para ti, quédate aquí, porque este viaje puede transformar la manera en que ves cada detalle de lo que ya has vivido y de lo que está por venir. Empezamos. ¿Alguna vez has notado cómo, mirando hacia atrás, algunas cosas que parecían completamente sin sentido terminaron siendo exactamente lo que necesitabas? Quizás ese trabajo que no funcionó, la relación que terminó de repente, o incluso esa etapa difícil que parecía interminable. Sí, puede sonar a cliché, pero nada es casualidad. Hay un propósito oculto incluso en las situaciones que más nos frustran. A veces, la vida nos lanza una llave inglesa que solo el tiempo puede desatar, y cuando finalmente lo entendemos, es como si se encendiera una luz. Vemos que había un departamento, un cuidado, una orquestación divina en los más mínimos detalles. Y aun cuando dudamos, Dios sigue actuando. Él ve lo que nosotros no vemos, investiga lo que no entendemos y trabaja entre bastidores, a menudo en silencio pero con precisión quirúrgica. ¿Cuántas veces te has quejado de algo que luego te diste cuenta de que era una bendición? La puerta que no se abrió, el camino que cambió de repente, todo es parte del proceso. Lo que para nosotros parece caos, para Dios es solo el desarrollo de algo que es parte de un propósito mayor. No es casualidad, es providencia, no es mala suerte, es un ajuste divino. Por supuesto, comprender esto no es automático. El dolor realmente duele, la duda ataca, aparece la urgencia de rendirse, pero ahí es exactamente donde está el fe. No es una fe bonita que se muestra en las redes sociales, sino una fe ganada con esfuerzo y persistente que continúa incluso sin ver resultados. Es ella quien nos ancla cuando todo se tambalea. Porque si Dios tiene el control, y lo tiene, entonces lo que experimentamos, incluso los reveses, tiene una razón. Quizás estés pasando por una fase en la que nada parece encajar. Si es así, detente un momento y piensa, ¿qué podría estar tratando de mostrarme Dios aquí? Esta pregunta, tan simple como es, tiene el poder de cambiar tu perspectiva.
Cuando empezamos a buscar propósito, incluso en la espera, incluso en el dolor, algo dentro de nosotros madura, y esto nos fortalece para la siguiente temporada de la vida. La verdad es que no hay camino perdido cuando caminas con Dios. Incluso los atajos que tomamos por impulso, incluso los desvíos causados por decisiones equivocadas, Él puede usarlos para alinearnos nuevamente al centro de su voluntad. Por eso la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28. Todo, no algunos, no solo los buenos, pero todo. Si miras con atención, te darás cuenta que incluso los encuentros y desacuerdos que tuviste fueron piezas de un rompecabezas que Dios está armando magistralmente. Este no es un guión al azar, sino una historia escrita con amor, cuidado y sabiduría. No estás a la deriva. Hay un Dios quien te conoce mejor que tú mismo y que nunca desperdicia un dolor, una lágrima, una espera. Y aquí va una sugerencia práctica. Mantén un cuaderno de experiencias. Escribe cada situación que en su momento te pareció inexplicable, pero que luego reveló una lección o liberación. Esto le ayudará a desarrollar confianza cuando surjan los próximos desafíos. Porque sí, vendrán, pero también estarás más preparado para afrontarlos. Fe y comprensión. Así que la próxima vez que algo no salga como esperabas, antes de desesperarte, respira profundamente y declara con convicción: nada sucede por casualidad. Dios sabe lo que hace, y créanme que eso lo cambia todo. Ahora, hablando de confianza. Confiar en el plan de Dios cuando todo va bien es fácil. Cuando tu cuenta bancaria está en números negros, tu salud es buena, tus relaciones están en paz, entonces es fácil decir: Dios es bueno todo el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando la vida parece ir en sentido inverso? Cuando oras, ayunas, crees y aún así no pasa nada, o peor aún, sucede lo contrario de lo que esperabas. Entonces, amigo mío, la confianza se convierte en un ejercicio diario de guerra interior. Pero mira, la verdadera fe no nace en la comodidad, sino en la confrontación. Y no hablo de un enfrentamiento con los demás, sino con nuestra propia lógica, porque la verdad es que queremos entenderlo todo. Queremos explicaciones, señales claras, mapas detallados. Pero Dios trabaja con un manual diferente. Él actúa según su lógica, no la nuestra. Y confiar en esto es a menudo como dar un salto en la oscuridad, agarrándose solo de su mano. Confianza. No es la ausencia de miedo, sino la decisión de continuar incluso cuando el miedo insiste en quedarse. Es despertar y repetirte: no entiendo, pero confío, no veo, pero creo, no siento, pero sé, Dios tiene el control. ¿Y sabéis qué es lo más bonito? Él honra ese tipo de confianza, porque la verdadera confianza toca el corazón de Dios de una manera especial. Es como si dijéramos: Señor, incluso sin explicación, elijo creer que tú sabes lo que estás haciendo. ¿Recuerdas a José, el de Egipto, vendido por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, olvidado por quienes le prometieron ayudarlo? Y aún así, Dios estaba escribiendo un gran plan tras bastidores. Si José se hubiera rendido en el pozo o en la prisión, nunca habría visto el palacio. Es este tipo de historia la que nos muestra que el plan de Dios puede parecer un laberinto, pero tiene dirección. Y el final siempre es mejor que el principio, siempre y cuando no soltemos su mano en el camino. Pero por supuesto, confiar también requiere práctica. Y para ayudarte, aquí tienes un consejo sencillo. Crea un momento diario de silencio y oración. Aunque sean solo 5 minutos, sin peticiones, sin quejas, solo para decir: Señor, confío en tu plan, aún sin entenderlo. Este hábito
moldeará tu ser interior para que cuando llegue la tormenta, y llega, te sientas más estable. Otra práctica poderosa es recordar testimonios, tuyo y de otros. Lea libros que fortalezcan su fe, como El peregrino de John Bunyan o El viaje del peregrino del alma, por Charles Spurgeon. No solo fortalecen tu visión espiritual, sino que también te muestran que no estás solo en este viaje de confianza. Y oye, no te compares con los demás. El plan de Dios para tu vida no es comida rápida, está hecho a mano. Cada etapa tiene un tiempo específico, un sabor específico. Confiar es comprender que, aun cuando todo parezca demorarse, Dios no llega ni un segundo fuera de tiempo. A veces permite el silencio para enseñar a escuchar. Permite esperar para forjar la paciencia. Permitir que la pérdida genere crecimiento. Y permite que la confusión nos enseñe a confiar. En todo esto Él te dice, no tienes que entenderlo ahora, solo tienes que confiar en que yo me encargo. ¿Qué pasaría si hoy lo único que tuvieras fuera un ¿por qué? Atascado en tu garganta? Convierte ese ¿por qué? En un ¿para qué? Y verás cómo cambia tu perspectiva, porque Dios no desperdicia procesos. Él usa cada parte del viaje para construir algo en nosotros que el éxito inmediato nunca podría. Así que, si por casualidad te preguntas si vale la pena confiar, te lo digo con todo el amor y la verdad del mundo. Sí, vale la pena, porque Dios sabe lo que hace. Siempre lo supe. Y siempre lo sabrás, y es precisamente en los momentos de mayor dolor y aparente desorden que Él comienza a moldear en quién te estás convirtiendo. Si fuera posible crecer espiritualmente solo en los días soleados, todos vivirían una vida extraordinaria, ¿verdad? Pero la verdad, aunque incómoda, es que los mayores avances ocurren en medio del dolor. Es a través de las pruebas que descubrimos quiénes somos, qué llevamos dentro y, lo más importante, en quién está establecida nuestra fe. A nadie le gusta sufrir. Seamos honestos, decir todo está bien mientras el suelo desaparece bajo nuestros pies no es natural. Pero con Dios, incluso el dolor tiene un propósito. No es que Él se alegre del sufrimiento, sino que se niega a desperdiciarlo. Cada lágrima derramada, cada no recibido, cada puerta cerrada, todo ello puede convertirse en materia prima en manos del alfarero para moldear nuestro carácter. ¿Y por qué Dios usa las dificultades para transformarnos? Porque el dolor rompe el orgullo, revela lo que estaba oculto y nos enseña a depender completamente de Él. Cuando todo falla, cuando no tenemos a nadie más a quien recurrir, es cuando miramos al cielo con sinceridad. Es entonces cuando dejamos de intentar resolverlo todo con nuestras propias fuerzas y empezamos a reconocer que sin Él no podemos salir adelante. Dios está mucho más interesado en quién te estás convirtiendo en lugar de lo que quieres lograr. Él ve más allá de las metas, los sueños y los deseos momentáneos. Él está moldeando tu carácter para que cuando llegue lo que es tuyo, estés preparado para sostenerlo. Porque recibir bendiciones sin la estructura emocional o espiritual para gestionarlas puede ser una tragedia disfrazada de milagro. Piense en un diamante. Antes de que brille, hay que pulirlo con fuerza y precisión. Lo mismo ocurre con nosotros. Es en la fricción que aparece la esencia. Es en el desierto donde la fe madura. Y a veces es precisamente ese período que te gustaría borrar de tu historia el que se convierte en el punto de inflexión para ti. ¿Quieres un ejemplo? David, antes de convertirse en rey, pasó años huyendo de Saúl, enfrentándose a la humillación y viviendo como un fugitivo. Pero fue durante este tiempo difícil que aprendió a escuchar la voz de Dios, a liderar, a ser humilde. El trono llegó más tarde, como consecuencia. La formación llegó primero, como requisito.
es el carácter forjado en la prueba, el que sostiene el propósito. Ahora bien, por supuesto, no nos despertamos un día diciendo, sí, hoy quiero moldearme. Ni siquiera. Pero cuando cambias la manera de ver el sufrimiento, este deja de ser un enemigo y se convierte en un instructor. Un profesor duro, sí, pero eficaz. He aquí un ejercicio práctico. Cada vez que enfrentes una prueba, en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, pregúntate ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? Escribe las respuestas que te lleguen a lo largo de los días. Puede parecer simple, pero este cambio de enfoque es poderoso. Y con el tiempo empiezas a darte cuenta de que eres más fuerte, más maduro, más resistente. Otro punto importante, no te culpes por sentir dolor. Jesús lloró. Job cuestionado. Pablo rogó a Dios 3 veces que le quitara una espina de la carne. Tener fe no es anestesiar el alma, es confiar aún sangrando. Jesús mismo nos advirtió que en el mundo tendríamos tribulaciones, pero también nos aseguró, tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Así que si hoy estás siendo puesto a prueba, recuerda, esto no es un castigo, es una preparación. Y Dios nunca comienza una obra en ti que no tenga intención de terminar. Él está invirtiendo en tu interior para que tengas la estructura para experimentar todo lo que Él ya tiene reservado para ti en el futuro. La prueba puede parecer pesada hoy, pero te está haciendo más fuerte, más sabio, más alineado con los cielos. Y al final, cuando mires atrás, te darás cuenta de que lo que casi te destruyó fue exactamente lo que te construyó. Y cuando entendemos esto, nace en nosotros una nueva disposición, la de entregar con más confianza nuestros planes al control de aquel que todo lo ve perfectamente. Vamos a hablar en serio. Poner tus sueños en manos de otra persona, incluso si esa persona es Dios, no es fácil. Tenemos planes, metas, fechas y expectativas. Ya lo vemos todo listo en nuestra cabeza. El trabajo ideal, la boda perfecta, la casa de ensueño, la cuenta bancaria sonriente. Pero hay un detalle que a menudo olvidamos. Dios no es nuestro secretario ejecutivo. Él no está aquí para aprobar automáticamente nuestras ideas. Él es el Señor. Así que lo mejor que podemos hacer es entregar todo lo que queramos según su voluntad. Esto no significa renunciar a tus sueños, medio reposicionalos. ¿Conoces esa sensación que tienes cuando intentas empujar una puerta que no se abre? Muchas veces es Dios quien nos dice, hijo, esto no es para ti, ahora no, así no. Pero ¿cómo afrontamos esto cuando el deseo de nuestro corazón parece tan legítimo? Ahí es donde el envío. Y seamos sinceros, someterse es casi una mala palabra en el mundo moderno. Todo el mundo quiere autonomía, independencia, libertad total. Pero en la vida con Dios, la verdadera libertad radica en dejar ir el control. ¿Paradójico? Puede que así lo parezca, pero es precisamente cuando soltamos el timón que Él toma el control del gobierno, y entonces el barco se dirige en la dirección correcta. Y no es una rendición pasiva, como decir, está bien, entonces aceptaré cualquier cosa. No, es una rendición activa e intencional. Es mirar al cielo y decir, Señor, aquí están mis sueños, pero si tu plan es diferente, elijo confiar. Esta es la madurez espiritual. Es tener fe no solo en lo que Dios puede hacer, sino en lo que Él elige no hacer. ¿Cuántas veces Dios nos libera de cosas que creíamos querer? La relación que terminó, la oportunidad que no se materializó, el proyecto que nunca se concretó. Todo esto en realidad puede ser una liberación. Y a veces, cuando Él cierra una puerta, no es solo protección, es dirección. Es Él quien dice, no es por allí, ven por aquí. Para poner esto en práctica te proponemos un reto. Tómate un tiempo para revisar tus sueños y planes y orar por cada uno de ellos. Pregúntale a Dios sinceramente,
Esto viene de ti o de mí, y esté dispuesto a escuchar la respuesta, incluso si no es la que desea. Esto lo cambia todo. A veces, en un momento de oración sincera, Dios realinea las prioridades, calma las ansiedades y revela lo que realmente importa. También ayuda mucho llevar un diario de rendición. Puede parecer algo que solo harían los adolescentes, pero escribir sobre lo que le estás dando a Dios es un ejercicio de fe. Es una forma práctica de decir, Señor, esta es tu responsabilidad ahora. ¿Y sabéis qué es lo más bonito? Dios honra a quienes le honran. Cuando confiamos en Él con nuestros planes, Él responde con algo mayor, siempre. Un ejemplo clásico, Jesús en Getsemaní. La angustia era tan intensa que sudó sangre, pero aún así dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Ese momento lo resume todo. La sumisión no es la ausencia de dolor, sino la elección de la obediencia. Y vale la pena recordarlo. La voluntad de Dios no es un castigo, es un regalo. Jeremías 29:11 dice, «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros», declara Él. Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. En otras palabras, cuando pones tus sueños en sus manos, no estás perdiendo, estás invirtiendo en algo que realmente vale la pena. Así que la próxima vez que sientas esa necesidad de controlarlo todo, respira profundamente y declara, Dios, mis sueños son tuyos, mi futuro está en tus manos, que se haga tu voluntad y confiar. Porque es en este lugar de entrega que sus sueños, que son mucho más grandes que los nuestros, comienzan a hacerse realidad. Y cuando dejamos ir lo que queremos, hacemos espacio para recibir lo que realmente necesitamos. Y es entonces cuando Dios, con su infinita sabiduría, comienza a dirigir cada paso. ¿Cuántas veces hacemos un plan, hacemos todo bien y al final nada sale como esperamos? Si eres como yo, habrás pasado por esto muchas veces. Es frustrante, te da la sensación de estar dando vueltas en círculos, de que todo tu esfuerzo ha sido en vano. Pero aquí hay una verdad que cambia el juego. Cuando nuestros planes fallan, Dios redirige nuestros pasos. Es como ese GPS que insiste en recalcular la ruta. Es posible incluso que te vuelvas impaciente y quieras llegar rápidamente a tu destino. Pero el sistema sabe que hay tráfico, un accidente más adelante o obras en el camino que usted nunca imaginó. Lo que tú llamas fracaso o imprevisto, Dios lo llama ajuste perfecto. La Biblia está llena de historias como esta. Pensemos en Pedro, que caminó sobre el agua hasta que el miedo le hizo hundirse. Confió en su propio ritmo, pero solo se mantuvo firme cuando miró a Jesús. Lo mismo ocurre con nosotros. Nuestros planes son limitados, pero cuando son dirigidos por Dios, adquieren un propósito mayor y una dirección segura. Confiar en Dios para que guíe nuestros pasos no significa inactividad. Más bien, se trata de actuar con diligencia, haciendo lo mejor que podamos, pero sabiendo que el resultado está en sus manos. Como un agricultor que planta, riega y cuida la cosecha, pero entiende que la cosecha depende del tiempo adecuado, de la lluvia, del sol y por supuesto de la bendición divina. Un punto práctico para practicar esto. Antes de tomar decisiones importantes, haga una pausa para orar y buscar esta dirección. Pregúntale a Dios con humildad, Señor, ¿qué camino quieres que siga? Abre las puertas correctas y cierra las que no lo son para mí. A veces la respuesta llega en forma de paz interior, otras veces a través de circunstancias que se van desarrollando. Y hay más. Aprendemos, a menudo a las malas, que el plan que parecía perfecto no siempre es el mejor para nosotros. ¿Alguna vez has escuchado ese dicho, la mejor planificación no contiene el destino? Así es,
Dios, con su sabiduría, sabe exactamente lo que necesitamos, incluso cuando no podemos verlo. Además, confiar en que Él guía nuestros pasos es una manera poderosa de descansar nuestra mente y nuestro corazón. En lugar de vivir con ansiedad tratando de controlarlo todo, podemos soltar esa carga y entregarle a Él el volante de nuestras vidas. ¿Quieres un ejemplo práctico? ¿Qué tal comenzar tu día leyendo Proverbios 3, 5, 6? Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Deja que este versículo sea tu GPS espiritual. Recuerda que Dios no solo dirige, sino también preparar el camino. Aun cuando enfrentamos obstáculos, Él nos abre puertas que nunca imaginamos. Nos guía a través de curvas que parecen peligrosas, pero que en realidad son necesarias para nuestro crecimiento y para el cumplimiento de su plan. Y cuando el plan humano falla, ya sea por nuestro propio error, por circunstancias externas o simplemente porque es diferente de lo que Dios pretendía, no desesperemos. Es exactamente en este punto que Él actúa. Porque Dios no pierde ningún paso, no descarta ningún sueño, solo redirige hacia lo mejor. La gran pregunta es, ¿estás dispuesto a ir en esa dirección? Confiando en la diversión. Entender que lo que parece un tropiezo en realidad podría ser el paso que Dios está usando para llevarte a donde nunca imaginaste. Así que cuando la vida dé un giro a tu rumbo, respira profundamente y recuerda, no es el final del camino, es un nuevo tramo guiado por la mano de Dios. Y es en esta entrega, en esta confianza, que nos preparamos para comprender algo fundamental, que su soberanía y su fidelidad garantizan que nada sucede sin un propósito. ¿Conoces esa sensación de que el mundo se está desmoronando a nuestro alrededor, de que todo está fuera de control? Esa sensación en el estómago cuando las cosas parecen salirse del guión. Bueno, todos hemos estado allí en algún momento, pero aquí está la buena noticia que debemos guardar en nuestros corazones. Nada escapa a la soberanía de Dios, nada en absoluto. Dios no es un personaje secundario en nuestra historia, que solo aparece para arreglar las cosas cuando hay tiempo. Él es el autor y director de todo, desde el primer capítulo hasta el último. Y eso significa que aun cuando todo parezca caótico, Él permanece fiel, trabajando por nosotros y para nosotros. La fidelidad y la soberanía van de la mano. La fidelidad de Dios es la garantía de que Él no nos abandonará a mitad del camino, incluso cuando flaqueemos. La soberanía demuestra que Él tiene control total, incluso sobre situaciones que a nosotros nos parecen incontrolables. Para ilustrarlo, pensemos en historias bíblicas donde los personajes pasaron por momentos tremendos, pero la mano de Dios nunca estuvo ausente. José, vendido por sus propios hermanos, injustamente encarcelado, vio desmoronarse sus planes humanos. Pero Dios, fiel, dirigió todo de tal manera que llegó a ser gobernante de Egipto y salvó muchas vidas. Esto es soberanía en acción. Y ¿sabéis qué es lo más impresionante? Dios no actúa en vano. Cada tormenta tiene un propósito, aunque sea invisible para nosotros. Él no pierde nada, no olvida nada, no renuncia a nada de lo que ha puesto en nuestras manos y en nuestros corazones. Su voluntad siempre prevalece, no porque quiera ejercer su poder, sino porque sabe lo que es mejor para nosotros. Aquí hay algunos consejos prácticos. En tiempos de crisis, repítete que Dios tiene el control. Puede parecer simple, pero esta afirmación activa tu fe y calma tu corazón. Busque versículos bíblicos que hablen de su fidelidad, como Lamentaciones 3:22-23,
Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Además, tenga presente que la soberanía de Dios es una invitación a la confianza, no a la resignación pasiva. Significa actuar con valentía, sabiendo que incluso si sucede lo peor, Él se encarga de todo. Imaginemos a un jardinero paciente que cuida su jardín con esmero. Incluso cuando el clima es malo, sabe que las plantas florecerán en el momento adecuado. Dios es ese jardinero en tu vida. Él no pierde el control, incluso cuando pensamos que lo hace. Otro punto. La soberanía de Dios trae paz, incluso en medio de lo desconocido. Cuando no sabemos lo que viene, podemos descansar porque Él lo sabe. Y con esta paz podemos caminar con confianza, sabiendo que su propósito se cumplirá. Si tienes dudas, inseguridades o incluso miedos, recuerda, confiar en la fidelidad y soberanía de Dios es elegir mirar más allá de lo visible, más allá de los errores humanos, más allá de las circunstancias. Es creer que su plan es perfecto, aun cuando no lo entendamos, y es esta confianza la que preparará el terreno para el siguiente paso. La transformación continua que Dios obra en nosotros, puliendo la obra que Él mismo comenzó. Si hay algo de lo que podemos estar seguros en esta vida es que Dios nunca nos deja como estamos. Él es el artesano que nunca deja de trabajar, el alfarero que siempre está moldeando. La transformación que Él realiza en nosotros es continua, paciente, a veces incluso invisible a los ojos, pero siempre real y poderosa. A menudo queremos ver resultados inmediatos, cambios radicales de la noche a la mañana. Pero la obra de Dios en nosotros es un proceso gradual, que implica pequeños ajustes, pulidos sutiles e incluso algunas asperezas que solo Él sabe cómo suavizar. Pensemos en una escultura. El artista no revela la figura de una vez, sino que elimina capas, afina detalles hasta que aparece la belleza. Este proceso continuo de transformación tiene un propósito claro: prepararnos para vivir la plenitud que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él no solo quiere nuestro yo funcional, sino nuestro mejor yo, el yo que fuimos creados para ser, lleno de propósito, alineado con su voluntad y con una fe firme. En la práctica, esto significa que cada desafío, cada decisión, cada momento de oración, cada lectura de la Biblia, cada experiencia de vida, sirve para moldearnos cada vez más. Y cuando entendemos esto, incluso los momentos difíciles adquieren otro significado. Son partes esenciales del camino, no interrupciones. ¿Quieres un ejemplo? Pensemos en Pablo. Pasó por tantas transformaciones que llegó a decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto muestra cuánto puede obrar Dios en nosotros, hasta transformarnos en nuevas criaturas, con una fe renovada, más madura y capaz. Y no termina ahí. La transformación continua también nos lleva a una maduración en nuestra confianza en Dios. Con cada paso, aprendemos a depender menos de nuestra propia fuerza y más de su plan. La fe crece, la esperanza se renueva y la certeza de que nada sucede por casualidad se hace más fuerte. Un paso práctico para experimentar esta transformación es reservar un tiempo cada día para la autoevaluación y la oración. Pregúntale a Dios dónde quiere actuar en tu vida hoy. Tal vez sea el perdón lo que necesitas liberar, la paciencia lo que necesitas cultivar o el coraje lo que necesitas despertar. Escriba esto en un diario y vuelva a leerlo semanalmente. Y, por supuesto, mantente abierto al cambio. A veces nos resistimos porque creemos que sabemos lo que es mejor o tenemos miedo a lo desconocido. Pero recordar que Dios tiene el control y que solo quiere lo mejor para nosotros puede ayudarnos a aceptar la transformación con más facilidad y confianza. Además, es esencial cultivar la fe activa.
Lea libros edificantes, únase a grupos de apoyo espiritual, escuche mensajes que alimenten su alma. Un libro que recomiendo para fortalecer este camino es El progreso del peregrino, de John Bunyan, un clásico que retrata el camino de la fe, lleno de altas y bajas, pero siempre en progreso. Y no lo olvidéis, la transformación es una obra que Dios comenzó y Él mismo promete completar. No importa cuán lejos creas que estás, Él continúa trabajando en ti, perfeccionándote, guiándote y fortaleciéndote. Así que incluso cuando parezca que nada ha cambiado, mantente fuerte. La transformación de Dios es silenciosa, pero poderosa. Te prepara para cumplir tu propósito, para vivir con confianza en su plan y con fe inquebrantable. Y cuando entendemos que esta transformación es continua, empezamos a valorar cada paso del proceso, lo que nos lleva a comprender aún más profundamente que nada sucede por casualidad y que el propósito de Dios se revela cada día. Después de reflexionar sobre cómo actúa Dios en cada detalle de tu vida, cómo dirige tus pasos aún cuando todo parece incierto, hay una pregunta importante para ti. ¿Estás dispuesto a confiar verdaderamente en su plan, incluso cuando tus propios planes fallan? Frente a las dificultades, puedes mantener la fe y poner tus sueños en las manos de Dios, sabiendo que Él está transformando cada experiencia para tu bien. Y, más aún, ¿cómo puedes comenzar a sentir la presencia y la fidelidad de Dios en tu camino hoy? La verdadera transformación ocurre cuando aceptamos esta asociación con Dios, cuando abrimos nuestros corazones para que Él pueda continuar perfeccionando la obra que Él comenzó en nosotros. Y la buena noticia es que no tienes que hacerlo solo. Esta fe puede crecer cada día, con pasos sencillos como la oración, la lectura, la reflexión y la comunidad. Si este contenido te conmovió, ¿qué tal suscribirte al canal para continuar este viaje juntos? Activa las notificaciones para no perderte los próximos mensajes que pueden transformar tu vida, aportando aún más confianza, propósito y fe. Recuerda, Dios sabe lo que hace y lo mejor es que puedes vivirlo día tras día.